Entramos ahora en una nueva polémica que fueron declaraciones del canciller Nin Noboa con respecto a la situación en Venezuela, donde nuevamente, bueno, se niega a calificarla como dictadura y además lo dice en estos términos. ¿Qué cambia para los venezolanos si decimos que Venezuela es una dictadura? Y bueno, esto suscitó todo tipo de críticas. Si quieren ya mismo podemos leer por lo pronto alguna de esas repercusiones en la red Twitter de actores políticos sobre estos dichos del canciller. Adelante con los tweets, a ver en qué orden se presentan. Tenemos, por ejemplo, a nacionalista Lacalle Pou, que dice: otra vez nuestro gobierno atado de pies y manos, dictadura. El régimen de Maduro es una dictadura. Una vez más, no representa la visión del pueblo uruguayo. Otras repercusiones que ponemos en pantalla, en este caso la del representante colorado. Ernesto Talvi dijo: claro que una sola frase no cambia nada, lo que cambia es la acumulación. Presión, presión y más presión hasta la soledad. Así nos ayudaron en nuestra dictadura muchos países. Uruguay, en cambio, le da oxígeno a la innombrable dictadura militar venezolana. Bien, no sé si tenemos algún tuit más. Adelante. Bueno, el sindicalista Richard Reed, que también fue el más fuerte quizás en sus declaraciones, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: si decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? Dijo Nin, en el país. ¿Esto es verdad? ¿Nin dijo esto? No. Seguro que es el diario caganchero mintiendo y tergiversando. Mire si Nin va a decir tamaña barbaridad y faltar el respeto a la inteligencia. Arriba los que luchan y estudian, que es el acrónimo, ¿verdad?, que utiliza. Sí. Pero bueno, obviamente es una ironía, ¿no? Las declaraciones fueron al programa Doble Clic de FM del Sol, luego sí reproducidas por varios medios, y ayer sin duda dieron muchísimo que hablar. Bueno, para profundizar un poco más en cómo se expresaba el canciller más allá de esa frase que genera todo tipo de polémicas, él lo que dice es que es muy difícil para los países desde nuestro punto de vista andar calificando a otra democracia, una democracia imperfecta. ¿Puede calificar a otra democracia?, se pregunta Nin Noboa. ¿Puede aspirar a que otra sea plena cuando ella no lo es? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Si decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? Le preguntaba, vaya a saber quién, Nin Noboa, con estas afirmaciones. De hecho, también trascendió que en el marco de la cumbre del Mercosur, que se realizó en Santa Fe en la pasada jornada, el miércoles para ser más precisos, hubo una primera declaración del bloque tajante sobre la situación de Venezuela, que como Uruguay no acompañó la misma, se termina ratificando y terminan firmando un acuerdo mucho más suave sobre la postura del bloque para con Venezuela. Sobre todo eliminando esa palabra que es el fruto de toda esta situación, que es la palabra dictadura, ¿verdad? Esa calificación al régimen de Maduro que definitivamente el gobierno uruguayo no quiere asumir como palabra, ¿no? Como designación. En otros países, lo hablábamos más temprano fuera del aire, la izquierda de otros países definitivamente ya le soltó la mano al régimen de Maduro. Aquí yo creo que hay una visión muy crítica, pero que no se termina de consolidar en una expresión clara y concreta. Yo voy a ir un poco por ese lado. Es un tema muy difícil para opinar, porque cualquier cosa que uno diga, si uno no se para las cuchillas diciendo Maduro es una dictadura, es como que uno defiende al régimen de Maduro. Yo lo que creo es, primero, estimado canciller Rodolfo Nin Noboa, no cambia para los venezolanos, primero cambia para los uruguayos. Que el canciller de la República o que el país se plantee en una posición de condena de un montón de cosas que pasan en Venezuela. Entonces, el canciller primero, lo que hay que decir es que cambia para los uruguayos. Después, sí me parece, esto va a ser un poco a favor de Nin Noboa, que el camino que eligió Uruguay con esto de Enrique Iglesias es el que está dando mejores resultados. Capaz que todavía no se notan tanto, pero la vía de llevar a una persona como Enrique Iglesias a tratar de lograr vehiculizar la realización de elecciones libres y democráticas en Venezuela parece estar por lo menos empezando a dar algún atisbo de resultado. Ahora, me parece que ese camino de elegir la negociación y el diálogo, la verdad que a Uruguay lo tiene un poco entrampado. Sí veo, y esto es lo último que digo, empiezo a notar algún cambio. Ayer Martínez no dijo dictadura, no se animó a decir dictadura, pero lo dijo. ¿Vamos a escucharlo? Sí, bueno, pero es interesante porque que no tenemos que pasar por alto, ya lo vamos a hablar con el diputado opositor venezolano que hoy nos acompaña, es que hace días nada más que trascendió ese informe clave de Michelle Bachelet como comisionado de la... Y la información que arrojó ese documento es lapidaria, como calificó Martínez, que lo decía de esta manera.
Yo he leído el informe de Bachelet y la verdad creo que es lapidario. El informe de Bachelet creo que es lapidario. Yo hoy leía declaraciones inclusive de otros dirigentes, inclusive comunistas del mundo, que quedaron impresionados con el informe. Creo que la democracia, igual que la ética, no es una línea que la muevo para acá, un poco para acá. ¿Se cumplen las normas de juego democráticas o no se cumplen? Creo que en Venezuela, lamentablemente, ese informe deja claro que los derechos humanos y las reglas de juego democráticos no se están cumpliendo a su cabalidad. Ahora bien, respaldo la posición del gobierno uruguayo, que ahora que cada vez que viajo, más respeto tiene Uruguay, porque Uruguay, en vez de ponerse como hincha, fanático, un verdadero patotero a favor de una posición, por más que mayoritariamente se tiene una visión crítica, se ha buscado tender los puentes para lograr la plena derecho a derechos humanos y que rápidamente haya elecciones libres, democráticas y con garantías para que sea el pueblo venezolano y nadie que desde afuera dictamine que haya que hacer, lo cual implica, perdón, total negativa, furibunda, pero así, total, estricta, a cualquier forma de intervención. Bueno, después estaba también esa postura de no querer adjudicar esa cosa, como que ellos dicen, de hinchada, patotera, ¿no? De en contra del régimen de Maduro por ese tal y como demuestra. Por ese temor a una intervención militar. Lo que pasa es que para mí es el único hilo del cual todavía se pueden agarrar los que no quieren decirle dictadura. Exacto. Decir, no, si le decimos dictadura vamos a dar vía libre para una intervención. Ahora, es la verdad que es bastante poco creíble. O sea, se puede decir no a la intervención, se puede decir es una dictadura y es necesario que hayan elecciones libres y democráticas en Venezuela. ¿Y qué opina un diputado venezolano sobre estos asuntos, sobre la posición de Uruguay, sobre el término dictadura, decirlo, no decirlo, expresarlo de forma pública, pretender que obviando esa palabra se consigue una vía de diálogo más próspera entre las partes? Bueno, muy bienvenido, Carlos Valero, usted politólogo, diputado por la oposición en Venezuela, pero además también conformó la delegación que justamente recibió a Michelle Bachelet cuando, bueno, entregó su informe tras su visita por Venezuela. Bienvenido. Muy buenos días, Soledad, muy buenos días, Uruguay. Fíjate, tú puedes, si describes a un animal que tiene garras, que tiene dientes largos, que tiene manchas, puedes estar hablando de un tigre y de repente no le dices tigre, pero evidentemente es un tigre. El informe que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet es, en pocas palabras, una certificación oficial de que en Venezuela ocurren violaciones masivas a los derechos humanos. Y en ningún lugar del mundo donde ocurran violaciones masivas, sistemáticas a los derechos humanos, podemos estar hablando de un sistema democrático. Nosotros entendemos de alguna manera la postura del gobierno de Uruguay en el sentido de que ellos intentan ser proactivos y útiles en la búsqueda de una solución política. Y eso tiene su valor, al margen de la pasión en la cual estamos todos los días los venezolanos que vivimos un asedio permanente a la democracia. Ahora, yo le quisiera hacer una pequeña reflexión al pueblo uruguayo. ¿Qué ocurriría si acá, para las próximas elecciones, a los partidos más votados los inhabilitan? A los dirigentes que tienen mayor posibilidad de enfrentar o de ganar, los inhabilitan políticamente e inclusive los encierran, como ocurre, por ejemplo, en este momento con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional o como ocurre, por ejemplo, con Leopoldo López, que tiene años detenidos. ¿Qué ocurriría si van a entrar unos diputados a la Asamblea Nacional acá y afuera tiene 200 señores protegidos por la Guardia Nacional agrediéndolos y le cortan la luz y no le pagan a los diputados? Y, en fin, y cuando vas a salir del país tienes que salir por una trocha. Si eso ocurriera aquí en Uruguay, ¿cómo calificarían ustedes los uruguayos al gobierno que hiciera eso? Bien, pero justamente, entonces por eso le pregunto, cuando el canciller dice, ¿qué cambia para los venezolanos si decimos que Venezuela es una dictadura? ¿Usted qué le respondería concretamente a esa afirmación-pregunta que hace nuestro propio canciller? Yo a esa afirmación-pregunta le respondo con una afirmación también que vamos a verlo desde el lado positivo. Uruguay forma parte del Grupo de Contacto Internacional. El Grupo de Contacto Internacional fue promovido por la Unión Europea. La Unión Europea, cuando creó ese grupo, dijo, lo vamos a hacer porque la elección del 20 de mayo fue ilegítima, en consecuencia hay una usurpación del poder,
dictador, usurpador, es más o menos lo mismo, y en la medida en que el gobierno de Uruguay participa de esa gestión que pide elecciones libres, significa que las elecciones no existieron, está más allá de los calificativos, está, digamos, definiendo la situación política del país. Yo me quedo con esa parte. También me quedo con algo muy importante en el caso de ustedes los uruguayos. Yo que soy miembro de la Oposición de Política Exterior, que además también estoy encargado de los temas migratorios, veo como acá han recibido a nuestros hermanos y no tengo sino palabras de agradecimiento. En el pasado, en Venezuela, llegaron muchísimos personas del sur, de Uruguay, de Argentina, de Chile, muchísimas. Por ejemplo, en el caso de las personas que venían de la dictadura de Pinochet, nosotros incluso si ustedes recibieron un montón también de uruguayos, argentinos, chilenos, también, en épocas de dictadura en sus respectivos países. Sí, sí, pero en el caso, por ejemplo, de los chilenos y de los uruguayos, sí era un profesor universitario que lo pedido demostraba, pero no tenía posibilidad de legalmente tener apostillados los documentos. Ese señor iba y daba clases en las universidades, en un programa de solidaridad. Es decir, nosotros le abrimos la puerta al mundo, somos un país de migrantes. En este momento estamos en esta situación terrible en la cual, hablando nuevamente de Naciones Unidas y de Bachelet, por ejemplo, tenemos más de 4 millones de venezolanos. Esa información quería que usted la destacara. 4,5 millones de venezolanos que han migrado por las condiciones de Venezuela hoy. Claro, pero fíjate para que contextualicemos esta cifra. La guerra de Siria, un país de 26 millones, 25.7 millones de sirios, en el momento en que comenzó el conflicto, generó un movimiento migratorio, un flujo migratorio de más de 6 millones. Nosotros somos 30 millones. No estamos en un conflicto abierto y vamos por 4.5 millones de venezolanos que han tenido que básicamente huir de su frontera. ¿Y han huido por qué? Bueno, porque hay un régimen dictatorial, corrupto, violento, eso es lo más grave. Digamos, hubo dictaduras en el sur y en algunos lugares que tenían algunos elementos religiosos, entonces eso hacía que hubiese como que un mínimo de cuidado de formas. Nosotros estamos frente a un régimen absolutamente con vocación totalitaria, sin ningún tipo de límite moral, límite ético, límite religioso. En consecuencia, vemos un régimen que es capaz de hacer las cosas que hace. Vamos a abrir la mesa para más preguntas. Vamos con Nico Núñez. Adelante, Nico. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Estuve repasando antes de que usted viniera y de recibirlo aquí en estudios. Hace algunos días estuvo reunido con Enrique Iglesias y yo mencionaba que de alguna manera el Estado uruguayo eligió un camino en su momento que no fue fácil de sostener en el concierto internacional, pero que era introducir una figura negociadora, en este caso Enrique Iglesias, y tratar de por esa vía propiciar el diálogo y una salida democrática a esta crisis institucional que atraviesa Venezuela, que claramente, bueno, es por lo menos un país que vive en dictadura y sin las libertades, ¿no? Como usted mencionaba. Con las cartas vistas, ¿cree usted que fue un buen camino? ¿Tiene confianza en que la mediación de Enrique Iglesias dé sus resultados? Mira, nosotros el doctor Enrique Iglesias lo respetamos muchísimo. Yo particularmente con él tengo una relación por su afinidad con la cultura, con la música. Cuando él estuvo en el BID, apoyó unos grandes proyectos de infraestructura en Venezuela. Y Enrique Iglesias dijo cosas, 88 años creo que tiene él, 88, 89 años, en la conversación decía cosas como esta. Ellos apoyaron unos proyectos de infraestructura y Enrique Iglesias me decía, oye, yo quisiera ver eso terminado. Y para eso ustedes tienen que llegar al poder porque estos señores no lo van a lograr. No, Enrique Iglesias es un demócrata cabal, pero además Enrique Iglesias está enmarcado dentro de la política de la Unión Europea. Es algo así como el Elliot Abrams de Europa y parte de América Latina, porque algo que intentó hacer el grupo de contacto desde el mismo momento en que Bruselas decidió fomentarlo, es que fuese un grupo que tuviese a Europa y países de la región. ¿Cuál es el elemento clave de todo esto? Debe haber muchísima presión diplomática, presión de todo tipo, y tiene que existir un mecanismo para que esa presión aterrice. Y eso es lo que ha entendido muy bien Europa, eso lo entendió muy bien el Reino de Noruega, y en este momento, por ejemplo, tenemos que las negociaciones. Yo creo que primero en Venezuela el tema a ver si nos podés explicar cómo se hacen estas negociaciones. Ahora actualmente están en Barbados, en la isla caribeña de Barbados, con la mediación de Noruega, por ejemplo, que está
bueno, recibiendo a representantes de la oposición, representantes del régimen de Maduro, y están, dicen, avanzando estas negociaciones. Pero ¿negociaciones de qué tipo? ¿Qué tipo de diálogo se puede entablar frente a esta situación entre las partes? Bueno, lo primero, nosotros en Venezuela no podemos hablar de diálogos, desafortunadamente. El régimen se burló tanto del diálogo, se burló del Papa. Recordemos en República Dominicana, ahí estuvo involucrado el Vaticano, estuvieron involucrados varios gobiernos, entre ellos la Cancillería chilena, por ejemplo, la Cancillería mexicana, y salieron absolutamente, digamos, sorprendidos de la forma como el régimen se burló del término diálogo. ¿Por qué en este momento el régimen negocia? O potencialmente negocia. Bueno, porque la presión ha sido tan fuerte. Al presidente encargado, Juan Guaidó, lo reconocen más de 56 países en el mundo. La presión interna es muy fuerte porque, bueno, vivimos en una situación de hiperinflación. Más allá de que en Venezuela se hayan ido más de 4.5 millones de venezolanos, todavía tenemos 27 millones internamente en el país que sufren apagones, que no tienen alimentación, que están sometidos a una enorme presión de las autoridades policiales. Por ejemplo, de las cosas horribles que ocurren en Venezuela y que probablemente poco se saben, nosotros tenemos más de 100 personas desaparecidas en el Caribe, que son balseros venezolanos que se van desde Guiria, que es un estado oriental, hacia Aruba, o desde Falcón hacia Curazao, en pequeños peñeros, y tenemos 100 personas desaparecidas. Eso ocurriera en Uruguay y el escándalo sería gigantesco. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con Naciones Unidas, pero el régimen sobre eso no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué se puede negociar con unos dictadores? Yo te lo voy a poner como ejemplo. Si tienes Dios quiera que nunca ocurra aquí en Uruguay, una situación de secuestros, ¿qué haces tú frente al secuestrador? El primer protocolo es: déjame negociar con estos tipos para minimizar el riesgo sobre las víctimas. Entonces, ¿qué podemos nosotros negociar? ¿Y a cambio de qué se les puede ofrecer a cambio, digamos? Bueno, yo no estoy en las negociaciones. Los noruegos nos han pedido muchísima discreción sobre lo que ahí ocurre, pero en todo caso, ¿qué llevamos nosotros a la mesa de negociación? ¿Qué lleva la oposición, la alternativa democrática venezolana? Nosotros hablamos del cese de la usurpación. Bueno, porque en Venezuela hubo unas elecciones el 20 de mayo que no fueron reconocidas por buena parte del mundo, que no contaron con los estándares internacionales y que nos han llevado a esta situación terrible institucional. En consecuencia, debe cesar esa usurpación, deben haber nuevas elecciones libres, competitivas y con conservación internacional. ¿Y qué tan lejos o tan cerca se podría estar de esa instancia, ¿no? De nuevas elecciones en ese marco de que sean libres y justas también, ¿no? Bueno, en la medida en que la presión internacional sea cada día más fuerte, en la medida en que volviendo con el símil del secuestrador, que el secuestrador sienta que no tiene más opciones sino negociar, porque la otra opción sería muy grave, mucho peor para él de mantener la situación de secuestro. En esa medida se puede lograr una solución. ¿Cuál es la solución? Básicamente nosotros queremos elecciones libres. Nosotros no vamos a perseguir absolutamente a nadie. La justicia tiene las manos largas y se encargará de la justicia. Cuando tú ves un político ejerciendo la labor judicial, estás viendo potencialmente a un tirano. Nosotros somos demócratas. Vamos con el pecho descubierto hacia la libertad. Entramos todos los días a la Asamblea Nacional y nos reciben unos tipos que en cualquier momento nos pueden matar. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el Parlamento Nacional ha sido asaltado en 2 ocasiones, con personas armadas, y nosotros seguimos. La gente dice, pero ustedes son locos, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque un país como Venezuela merece que el sacrificio democrático, pacífico, casi que desde una posición, sí, un poco soñadora, de la oposición venezolana, ha logrado que estemos donde hemos llegado. Mira, nosotros no hemos alzado un solo fusil contra el régimen, y a nosotros nos han asesinado compañeros. Ahora, ese intento de insurrección que llevó adelante Guaidó y que muchos calificaron de fracaso, lo vimos hasta en directo nosotros aquí, sí, desde el programa, cuando ocurrían los primeros hechos y la represión. Está hablando del 30 de abril. Exactamente. ¿Qué pasó ese día?
¿Y fue un fracaso o qué fue lo que No, sucedió? eso va a seguir ocurriendo siempre. Mira, si tú tienes una olla de presión y la tapas de manera absoluta, pero sigue encendido el fuego, por supuesto que el vapor trata de salir por algún lado. Lo que ocurre es que en la medida en que el régimen tiene cerradas todas las salidas, bueno, hay militares que deciden pronunciarse, hay personas, por ejemplo, como la exfiscal que decide pronunciarse. ¿Pero tuvo el efecto que se esperaba o por el contrario, en ese sentido, no cumplió las expectativas de la oposición? Para nosotros esto es un proceso de cambio político. El proceso de cambio político es pacífico, legal, constitucional y democrático. En el momento, en el proceso, en el camino, van a seguir ocurriendo cosas como esta, porque te repito, hay personas dentro de las Fuerzas Armadas que dicen, bueno, evidentemente no podemos quedarnos callados frente a esta dictadura. La persona que lideró este movimiento, yo no lo llamo ni siquiera sonada, este punto de la batalla, es un general que era el jefe del servicio de inteligencia, una persona muy cercana a Maduro, el general Christopher, que conoce todas las cosas que han ocurrido en torno a la violación masiva de derechos humanos, y un buen día se hastió. Pero en este momento estamos hablando y de pronto hay una guarnición que dice, bueno, ¿por qué me mandan a mí a matar gente? ¿Por qué me mandan a mí a decirle a las personas que no pueden comer? ¿O por qué me mandan? Eran todos soldados en torno a la Asamblea Nacional, que uno los veía todos los días que iba, y los señores decían, pero si ustedes lo que son es unos demócratas que vienen, que debaten, que estudian, y entonces del otro lado tienes a los bárbaros, que lo que hacen es insultar, gritar. ¿Les preocupa la posibilidad de una intervención militar como una solución a esta situación? Nosotros caminamos con el pecho descubierto, en paz hacia la libertad. Y lo vamos a lograr en esa forma. Ahora, que calificara o no al régimen de dictadura acerca a una intervención militar, eso es una absoluta falacia. Como también lo es la falacia sobre... O sea, no se puede utilizar como excusa no definir la situación en Venezuela como dictadura por miedo a que eso en definitiva alimente... No, porque es que te repito, para todo el mundo ya hay una dictadura. Entonces, el que un país en el mundo, o 2 o 5, decían que no es, eso no creo que cambie lo sustantivo. Fíjate, es que exactamente lo mismo que ocurre con las sanciones impuestas por la comunidad internacional, no solo por Estados Unidos, por la comunidad internacional. El régimen decide intentar cerrar la Asamblea Nacional. Bueno, una cosa que voy a decir acá, a Hugo Chávez nunca lo sancionaron. Desde que llegó Maduro al poder comenzaron las sanciones. Pero las sanciones de Maduro yo estoy absolutamente convencida que él las buscó. Él cerró la Asamblea Nacional, dijo que eso era una situación de desacato, algo que jurídicamente no existe. En consecuencia, todos los créditos internacionales que tienen que ir firmados por la Asamblea, la gente decía, pero ¿cómo lo apruebo si esto lo está firmando el Ejecutivo? Y comenzó un proceso de sanciones. Ahora, el régimen y algunos movimientos en el mundo comienzan a decir, bueno, las sanciones son los culpables de todo, pero no le dicen al régimen, señor, usted es el culpable de las sanciones. Si tú regresas derechos, las sanciones desaparecen. Si tú abres un espacio para la democracia, las sanciones desaparecen. Entonces, bien, Valero, por último, para redondear, le pregunto sobre la postura de Uruguay en esta situación, que tampoco reconoce la figura de Guaidó como presidente interino, por decirlo de algún modo, como sí lo hacen otros países de Latinoamérica. Y, bueno, algunas declaraciones también, como la del canciller Noboa. Finalmente, en conclusión, para ustedes, más allá de lo que pretende Uruguay es facilitar el diálogo, la ayuda humanitaria, colaborar desde ese lugar, ¿verdad?, con la situación que sí califican de muy grave en ese país. De todos modos, para ustedes, ¿qué sensación les queda como diputado de la oposición de cuál viene siendo la postura tomada por Uruguay de forma oficial? Mira, nosotros somos unos demócratas y respetamos las reglas internacionales. Del gobierno de Uruguay me quedo con lo absolutamente positivo para con nuestros hermanos venezolanos. Han sido recibidos acá, han sido tratados de manera extraordinaria, muy solidarios. Me quedo también con su posición dentro del Grupo de Contacto Internacional. En el Grupo de Contacto Internacional, los 29 países que reconocen a Juan Guaidó, de esos 29, 27 lo califican de dictador. Y el gobierno de Uruguay está sentado con el Grupo de Contacto buscando elecciones porque no reconoce las anteriores. Yo me quedo con esos gestos que me parece que son muy importantes. Le despido con toda
humildad al pueblo de uruguayo. Primero, agradecimiento. Segundo, solidaridad para con nuestros hermanos. Y terceros, les garantizo, queridos hermanos, que nosotros vamos a solucionar este tema político y que la mayoría de los venezolanos que están acá se van a ir, porque nosotros somos una migración extraña. Salimos del país, pero dejamos el corazón, dejamos el alma allá y estamos como desesperados por regresar. Y si en el caso de Uruguay no ha sido tan fuerte, pero en Colombia, por ejemplo, en Perú, que tenemos 815.000 venezolanos, en Colombia tenemos 1.400.000. Eso ha generado algunos problemas internos, en servicio, en todo. Tengan ustedes la certeza de que el cambio político está muy cerca y que muchos de estos hermanos los van a comenzar a extrañar dentro de muy poco. Por ejemplo, en Chile, hace una semana presentaron 2.700 médicos venezolanos el examen y lo aprobaron todo para fortalecer el sistema de salud chileno. Lo mismo ocurre en España. Claro, el aporte también de esa migración en los distintos países a los que llegan. Es positivo, así es. Carlos Valero, diputado entonces por la oposición en Venezuela, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días, Uruguay, y los queremos mucho.